Cuarta clase del curso de Fisiología Celular, donde estaré hablando todo lo que debes conocer sobre aparato de Golgi, específicamente sus características estructurales y funcionales que no debes perderte o que te pueden preguntar. Así que sin más, suscríbete porque vamos iniciando. Lo primero que debes conocer sobre aparato de Golgi es su estructura, y en este caso va a estar formado por de 2 a 30 cisternas. ¿Y qué van a hacer esas cisternas? No más que sacos aplanados que se van a disponer uno encima del otro en forma de pila de monedas. Te hablo de pila de monedas porque así te lo puedes encontrar en varias bibliografías que puedas revisar. Entonces te represento también aquí una imagen donde te voy a ilustrar todas estas características que son importantes en cuanto a funcionalidad de ese aparato de Golgi, y a la vez puedas ver su estructura cómo es y cuáles van a ser los componentes principales. En amarillo te va a aparecer en esta imagen el aparato de Golgi. Miren aquí como te lo estoy señalando, que va a ser el centro de todas las funciones que vamos a revisar hoy. Entonces, el aparato de Golgi, lo primero que te va a llamar la atención es una porción convexa llamada cara cis o región cis, que es aquella que se va a dirigir hacia el retículo endoplásmico rugoso. Que de retículo endoplásmico rugoso te hablé en la clase pasada, que por aquí arriba te estaré dejando para que conozcas más sobre su estructura y las funciones que puede desempeñar. Bueno, el retículo endoplásmico rugoso, que como te dije en la clase pasada, va a tener otros orgánulos celulares llamados ribosomas pegados o adosados a su superficie. Esos ribosomas van a realizar el proceso de síntesis proteica. Mira aquí cómo se ven las proteínas. Pero esas proteínas no se van a quedar en los ribosomas, sino que van a pasar hacia ese retículo endoplásmico rugoso, hacia su luz, para sufrir una serie de modificaciones que incluía la glicosilación que vimos también en la clase pasada. Bueno, después de que esas proteínas son procesadas dentro de ese retículo endoplásmico rugoso, van a existir porciones de la membrana de ese retículo endoplásmico rugoso que se van a despegar de esa estructura de retículo endoplásmico rugoso con proteínas en su interior. Y esta parte de la membrana o estas porciones de membrana que se desprenden de retículo endoplásmico rugoso con proteínas dentro se les va a llamar vesículas, específicamente vesículas de transporte, que van a tener la función de transportar las proteínas parcialmente modificadas de retículo endoplásmico rugoso hacia esa cara cis o hacia esa región cis del aparato de Golgi. Miren aquí cómo se ven muy bien las proteínas dentro de esa porción de la membrana de retículo endoplásmico rugoso que está por desprenderse. Aquí ya se desprendió y llegó hacia la cara cis para fusionarse con esa red de sacos aplanados que vamos a ver en este aparato de Golgi. Bueno, pero ayudando este transporte del retículo endoplásmico rugoso, de esas vesículas de transporte que se dirijan solamente hacia la cara cis de ese aparato de Golgi y no hacia otra parte, van a existir una serie de proteínas que van a situarse por fuera de esas vesículas de transporte llamadas proteínas COP2, que lo que van a propiciar es una direccionar esas vesículas de transporte desde el retículo endoplásmico rugoso hacia la cara cis de ese aparato de Golgi. Otra cosa importante, otras vesículas que pueden aparecer van a ser las vesículas de transferencia, que estas no van a actuar igual que las vesículas de transporte, sino que actúan dentro de ese propio aparato de Golgi, pasando enzimas
desde una parte más anterógrada hasta una parte más retrógrada, quiere decir moviendo enzimas dentro de ese propio aparato de Golgi para las modificaciones que van a ocurrir en cuanto a las proteínas que llegan de ese retículo endoplásmico rugoso, o incluso proteínas que no se han modificado completamente y les dice, bueno, vamos a dirigirte un poco más hacia arriba para que ocurran una serie de modificaciones para que llegues en condiciones óptimas hacia la cara trans que veremos posteriormente. Después de la cara cis van a aparecer cisternas mediales, sacos aplanados mediales que tienen función igual de modificar todas esas proteínas que les van a llegando a ese aparato de Golgi. Y por último, una región, en este caso cóncava, llamada cara trans, que va a ser la última parte de ese aparato de Golgi, pero en este caso no va a estar dirigida hacia el retículo endoplásmico rugoso como la cara cis, sino que va a dirigirse hacia la membrana citoplasmática. ¿Pero para qué se va a dirigir hacia esa membrana citoplasmática? Bueno, porque a partir de ellas van a salir también vesículas que también van a contener proteínas y que por tanto van a realizar una función importante. ¿Qué tipos de vesículas pueden aparecer? Las primeras vesículas que van a aparecer van a ser vesículas secretoras, vesículas que van a llevar dentro proteínas que se van a secretar, que van a ser exportadas de la célula por exocitosis. También pueden existir otras vesículas llamadas vesículas de membrana que van a llevar proteínas, en este caso, hacia la membrana plasmática. ¿Para qué? Para que esas proteínas que van a llevarse hacia esas membranas plasmáticas empiecen a formar parte de las proteínas integrales que, si recuerdas, las vimos en la clase donde hablamos todo sobre membrana plasmática o membrana citoplasmática y que por aquí arriba también te estaré dejando. Unas terceras vesículas que van a ser aquellas que van a empezar a formar parte de los lisosomas o van a llevar contenido de enzimas proteolíticas que van a formar parte de los lisosomas que veremos en la clase que viene, que veremos sus funciones específicas en cuanto a la digestión celular. Entonces te resumo, el aparato de Golgi va a tener una cara cis a la cual le van a llegar proteínas contenidas en vesículas procedentes del retículo endoplásmico rugoso. Van a ocurrir una serie de modificaciones dentro de todo ese aparato de Golgi, desde la cara cis, atravesando las cisternas mediales hacia la cara trans, y en esa cara trans se van a modificar también esas proteínas, que me faltó decirte, se van a clasificar, que decir, van a decir si estas proteínas van a exportarse de la célula o van a formar parte de la membrana plasmática. Se empaquetan, ¿por qué? Porque esas vesículas van a contener empaquetadas todas esas proteínas, que es decir, esas proteínas unidas, pegadas unas con otras. Bueno, la cara trans va a tener esa función. Y de ahí van a salir de esa cara trans vesículas, que pueden ser vesículas que van a llevar hacia la membrana para que las proteínas contenidas en ellas sean exportadas por exocitosis hacia el líquido extracelular. Vesículas de membrana que van a tener la función de llevar hacia la membrana plasmática proteínas que se van a insertar y van a formar parte de las proteínas integrales de la membrana plasmática, y otras vesículas que van a llevar proteínas, en este caso enzimas proteolíticas con una función de digestión celular, hacia estas estructuras o estos orgánulos que veremos en la clase que viene, llamados lisosomas. Vistas las principales características estructurales de ese aparato de Golgi, quiero resumirte las funciones más importantes del mismo. La primera va a ser participar en la síntesis de lisosomas y su carga con enzimas. No te había dicho anteriormente de que existían vesículas que salían de la cara trans hacia esos lisosomas llevándoles enzimas proteolíticas. Bueno, síntesis de lisosomas y su carga con enzimas va a ser una función importantísima de ese aparato de Golgi. Segunda función, reciclaje de proteínas de la membrana plasmática mediante el proceso de endocitosis. Proteínas que están envejecidas en esa membrana plasmática van a pasar al interior de la célula mediante el proceso de endocitosis
dentro de la célula llegan al aparato de Golgi para ser modificadas o nuevamente procesadas, y de ese aparato de Golgi salgan vesículas de membrana, como vimos anteriormente también. Esas vesículas de membrana con proteínas dentro que van a llegar a la membrana plasmática y van a descargar esas proteínas en la membrana plasmática para formar parte de ¿qué? De las proteínas integrales de dicha membrana. Tercera función: modificación de glicoproteínas y precursores hormonales siempre recibidos del retículo endoplásmico rugoso. No te había dicho de que existen vesículas de transporte que van a llevar proteínas, y en este caso también glicoproteínas del retículo endoplásmico rugoso hacia el aparato de Golgi. Bueno, dentro de ese aparato de Golgi van a ocurrir una serie de modificaciones que van a ser de tres tipos. La primera va a ser la glicosilación ligada a oxígeno. Este proceso en el cual se van a unir oligosacáridos a aminoácidos, en este caso serina o treonina, de esa proteína. El segundo proceso va a ser la modificación de N-oligosacáridos en la asparagina después de una glicosilación previa ligada a N en el retículo endoplásmico rugoso, y este proceso no va a ser más que la eliminación de residuos de azúcares y algunos de manosa para de esta forma hacer activa a esa glicoproteína dentro de ese aparato de Golgi. El tercer proceso va a ser la fosforilación, que este proceso no va a ser más que la unión de grupos fosfatos a la manosa, al azúcar manosa, formándose de esta forma la manosa 6-fosfato y propiciando una activación de esas proteínas que van a incluir la manosa 6-fosfato, y esas proteínas sean transportadas directamente hacia los lisosomas. Entonces, la modificación de las glicoproteínas y precursores hormonales recibidos del retículo endoplásmico rugoso va a incluir la glicosilación ligada a oxígeno, la modificación de los N-oligosacáridos en la asparagina, la fosforilación de las manosas a manosa 6-fosfato para que de esta forma sean activadas esas proteínas y transportadas a los lisosomas. Y existe además una cuarta función llamada clasificación de proteínas según su secuencia objetivo u oligosacáridos unidos, que no va a ser más que la clasificación que vimos en la imagen anterior, en que van a existir vesículas que van a llevar proteínas que van a ser liberadas mediante exocitosis hacia el líquido extracelular. Van a existir otras proteínas que van a formar parte de la membrana plasmática e incluso otras que van a ser llevadas hacia los lisosomas. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes revisar muchos más sobre fisiología celular o de temas asociados a la medicina. Soy el Dr. Rier y conmigo tendrás la medicina en una clase, por tanto nos vemos en un próximo video.